Bien, abran su Biblia entonces en Mateo 6. Hoy día avanzamos con el 31 al 34, la segunda parte del tema los afanes de la vida. Mateo 6, 31 al 34. Dice así la palabra del Señor: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En la primera parte dijimos, hermanos, que el Señor, cuando comienza a conversar, a dirigirse a sus discípulos, lo primero que Cristo les dice o utiliza una palabra que es el afán. La palabra afán significa una inquietud, una ansiedad desmedida, una inquietud descontrolada. Dijimos en la primera parte que todos nosotros, sin excepción, naturalmente tenemos la tendencia a preocuparnos, a comenzar a manifestar inquietudes, ansiedades internas, ya sea por lo que nos rodea, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Hay muchas formas en que el ser humano o nosotros los creyentes también podemos ser influenciados por lo externo para alterar nuestro interior. El Señor Jesús se iría a su Padre. Entonces los discípulos eran hombres comunes y corrientes como nosotros, que también los discípulos comenzarían a experimentar esta inquietud interior. Porque vuelvo a insistir, la inquietud, el afán, la ansiedad es una respuesta natural del hombre, es una respuesta natural de una mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vimos en la primera parte, nosotros manifestamos esta inquietud por falta de fe. Cuando comenzamos nosotros a desligarnos de Dios, cuando comenzamos a cortar nuestra relación con Dios, entonces comienza a aflorar la ansiedad. Ustedes pueden experimentar este ejercicio. Cuando estamos continuamente en relación con Dios, cuando estamos continuamente en comunicación con Dios, fluida, íntima, una comunicación diaria, ¿cómo anda tu fe? ¿Cómo andas tú interiormente? Tranquilo, confiado. ¿Deja de orar? Deja de mantenerte en contacto con Dios por 3, 4, 5 días, una semana, y vas a comenzar a inquietarte. Separados de mí, Juan 15, nada podéis hacer. Entonces nosotros somos absoluta y totalmente dependientes de Dios siempre. Porque si nosotros no manifestamos esta dependencia de Dios, como esposo, como padre, como matrimonio, como familia, comenzamos, hermanos, a llenarnos de inquietud. El joven que está en la universidad, si deja de lado su relación personal con Dios, va a comenzar a notar que su ansiedad, su inquietud, las asignaturas, los ramos, el currículum de la universidad se torna cada vez más difícil. Pero cuando ese joven, ese estudiante de universidad, está íntimamente relacionado con Dios, no deja sus devocionales diarios, entonces las materias, las asignaturas de universidad se tornan más llevaderas, más fáciles. Porque el Dios de Daniel, el que fue hallado 10 veces mejores que los astrólogos y magos de Babilonia, es el mismo Dios en el que tú crees. Y Daniel era un hombre excepcional. Entonces Cristo, hablando a los discípulos, les dice, no os afanéis. Y Cristo les dice, o manifiesta las 3 áreas
y le dicen qué van a comer. Estamos haciendo una especie de repaso de la primera parte. ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a beber? Eso les dice. Y Cristo les hace una pregunta muy interesante y Él les dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sin lugar a dudas, la vida siempre será más importante que el alimento. El cuerpo, por razones obvias, siempre será más importante que la prenda de ropa que tienes en el cuerpo. Entonces, si Dios te ha dado la vida, que es lo más grande, si Dios te ha dado el cuerpo, que es más importante que el vestido, ¿no te dará las cosas menores? Y Cristo les pone el ejemplo de las aves. Miren las aves de los cielos, no siembran, no recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿Han visto alguna vez una protesta de pájaros? Los pájaros en paro. Aquí, hoy hagamos paro, queremos lombrices, queremos lombrices. Eso no existe en los pájaros. ¿Por qué? Porque vuestro Padre, ¿qué pasa con Dios, el creador de las aves? Las alimenta, tiene cuidado de ellas. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? Los lirios del campo, Cristo también les pone ese ejemplo. No trabajan ni hilan. ¿Cómo era Salomón con toda su gloria? Noten ustedes la analogía allí. Los lirios del campo, espectaculares, cómo Dios los viste. Ni aun Salomón, con todas sus riquezas, con todo su poder, se vistió como uno de los lirios. Y si Dios viste así los lirios, sabiendo que se van a ir al horno, ¿no se preocupará más de ti? ¿No vales tú mucho más que los lirios del campo para que Dios pueda volcar su atención y protección en ti? Esa es la idea que Cristo quiere manifestar a sus discípulos. En la primera parte vimos que la razón del afán, ¿cuál es? La falta de fe. La causa de la ansiedad que muchas veces los discípulos y nosotros hoy día manifestamos es porque nuestra fe está débil. La fe santificante se puede debilitar. La fe salvífica es una vez y para siempre, pero la fe que necesitamos en el diario vivir, en la vida cotidiana, necesita ser fortalecida, necesita ser potenciada, necesita ser aumentada. Entonces, como dije al principio, mientras nos mantengamos en plena comunión con Dios, yo sé que tú lo has experimentado, hermano, cuando después que sales de un estudio, cuando estuviste en tu casa estudiando la palabra, orando a Dios, pareciera que sales como Superman. Sales tan confiado, lleno de paz. Y aun cuando las circunstancias que nos rodean siguen iguales, pero interiormente yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y me paro y me voy a trabajar. O el estudiante se va a la universidad. La hermana en la casa comienza a hacer los quehaceres de la casa confiada. El arriendo, no importa, Señor, tú proveerás. Mi niñito, Señor, mi bebé, tú lo sabes, Señor. Tiene 1 año, 2 años, no tiene paño, no tiene leche. Pero, Señor, creo que mi hijito vale más que un pajarito. ¿Cuánto costaban los pajarillos? 1/4. La 16ª parte de un denario. Un denario era el salario, diario de un jornalero hebreo. ¿Cuánto hoy día ganará una persona diaria? 10,000 pesos. La 16ª parte de 10,000 pesos. 2 pajarillos. ¿No valéis mucho más que 2 pajarillos ustedes? ¿No valgo yo mucho más que avecitas que andan volando? Las aves son creación de Dios, pero no son hijas de Dios. Tú eres creación de Dios y además hijos e hijas del Dios viviente.
del Dios Todopoderoso. Esa es la idea que Cristo les transmite, pero le da la razón, hombres de poca fe. Les aseguro que al terminar el estudio, todos nosotros nos vamos a ir contentos para la casa, llenos de fe, de confianza, de esperanza, porque escuchar la palabra te anima, te impulsa, te motiva a seguir adelante. Bueno, vamos al versículo 31 entonces, que tiene que ver con esta segunda parte. Cristo entonces vuelve a enfatizar esta palabra y les dice, no os afanéis. ¿Saben, hermanos? Esta es la cuarta vez que Cristo menciona el afán. En total, en los 9 o 10 versículos que leímos, aparecen 6 veces la palabra afán. ¿Será coincidencia eso? ¿Por qué Cristo menciona tanto el afán? Bueno, porque de eso es lo que está hablando. Entonces Cristo le dice, no os afanéis pues. Esa palabrita pues es razón o está en razón de lo que antecede. ¿Qué le había dicho el Señor? Ustedes valen más que las aves, que los lirios del campo. Y Dios las alimenta. Dios se preocupa por ellos. ¿No valéis mucho más vosotros? Entonces Cristo ahora les dice, entonces no se afanen. No os afanéis pues, ¿en qué cosas? ¿En qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuelve Cristo a repetir las áreas básicas de la vida. Cristo vuelve a repetir las necesidades básicas del hombre y de sus discípulos. No se afanen por esas cosas. Quiero hacer un alcance. Desde luego, hermanos, que hoy día nosotros podríamos agregar otras cosas, ¿verdad? No se afanen. ¿Por qué? Por el arriendo, por el pago de luz, pago de agua, que la colegiatura, que la mensualidad, que la matrícula. Pero Cristo concentra en estas áreas, en definitiva, todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas que necesitan ser suplidas. Entonces, Cristo da una respuesta del por qué sus discípulos no debían de afanarse. La palabrita porque da la razón. Cristo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles son los paganos. Los gentiles son los incrédulos. ¿Qué hacen los paganos? ¿Qué hacen los incrédulos? La prioridad para ellos es la comida, el vestido, la bebida. Los gentiles buscan eso. Los gentiles están enfocados prioritariamente en eso. La vida del hombre, dijimos en la primera parte, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los gentiles se enfocan en esas áreas. Cuando Cristo dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, todas las necesidades básicas de la vida. Dios, querido hermano, utiliza un verbo aquí que es sabe. En el texto griego, este verbo tiene que ver con un conocimiento de Dios detallado, con un conocimiento omnisciente de cada y todas las áreas de tu vida. ¿No te trae descanso eso, hermano? Que tu Padre sabe. ¿Escuchó bien, hermano? Tu Padre sabe, tu Padre conoce, tu Padre tiene conciencia. Mi Padre tiene conciencia de mis necesidades biológicas, físicas, emocionales, sentimentales, espirituales, materiales, matrimoniales, familiares. Dios sabe
que tenemos necesidades de todas estas cosas. Dios lo sabe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acompáñeme a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 32. Este pasaje ya lo estudiamos cuando enseñamos Romanos, pero tanto Pablo como Pedro tenían por costumbre recordar verdades espirituales. ¿Qué dice en Romanos 8, 32? Pablo hablando dijo lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta pregunta tiene que llenarte de fe. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta: ¿cuál es el regalo más grande que Dios te ha dado? Su Hijo, de acuerdo al texto. Su Hijo lo entregó. Dice Isaías 9:6, un hijo nos es dado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o que ha dado a su Hijo. Si Dios, el Padre, te dio a su Hijo, que es el tesoro más grande, ¿no te dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Dios te dio a su Hijo, hermano. ¿Qué más grande tiene el Padre? Su propia esencia encarnada en forma humana. Y si Dios te dio a su Hijo, te lo entregó para tu salvación, desde luego que te dará también con Él todas las cosas que tú necesitas para vivir esta vida aquí en la tierra. Regresamos a Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y aquí Jesucristo menciona la fórmula, la clave más importante de todo lo anterior. Este texto se lo sabe el 90% de los hermanos en las iglesias. No sé si estoy exagerando, pero es por decir un porcentaje. Sí, pastor, busca primero el reino de Dios. Ustedes saben, hermanos, que una cosa es saber intelectualmente un pasaje y otra cosa es vivir de acuerdo a ese pasaje. ¿Cuál es la respuesta o la solución divina que Cristo les da a sus discípulos? La siguiente. Cristo les dice: más buscad primeramente, primero que qué, en el contexto, que la comida, que la bebida y el vestido. Busquen primero, antes que lo anterior, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida y vestido, os serán añadidas. ¿Qué es buscar? Tenemos que partir por ahí. Cristo les dice: busquen mi reino o el reino de Dios y mi justicia. La palabra buscar viene del griego seteo con Z. Y esta palabra en el griego significa demandar, preguntar, anhelar, querer, aprender. Ustedes saben que el idioma tiene una riqueza de significados. Todas estas cosas tenemos que hacer nosotros en relación a su reino. Tenemos que demandarlo, preguntarlo, anhelarlo, buscarlo, quererlo, aprenderlo. Entonces podemos concluir, hermanos, que buscar el reino de Dios tiene que ver con todo lo que está relacionado con una mayor dedicación a Él, con una mayor consagración a Él, con una mayor entrega a Él
y a su palabra, porque no puedo separar a Dios nunca de la Biblia. Buscar a Dios es buscarlo en la Biblia. Acercarme a Dios es acercarme a su palabra. Amar a Dios es amar a su palabra. Entonces, todo esto tiene relación con buscar su reino. Acompáñeme, por favor, a ver algunos pasajes que tienen relación con este verbo buscar, para ir aprendiendo algunas cosas de cómo se busca el reino de Dios y su justicia. En primer lugar, Salmos 34. Salmo 34, versículo 4. Este salmo lo escribió David y él dijo lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En primer lugar, si tú buscas a Dios, ¿qué va a suceder? Él te va a oír. Buscar a Dios implicará que Él te oirá. Porque Dios no es sordo para con sus hijos que le buscan. Y en segundo lugar, si tú lo buscas, te librará ¿de qué cosa? De tus temores. Podríamos decir, de tus afanes. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, otra vez el verbo, ¿qué dice, querido hermano? No tendrán falta de ningún bien. Entonces, no os afanéis. Los leoncillos pueden llegar a tener hambre. Los hijos aquí que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Serán suplidas sus necesidades a los que buscan su reino, los que buscan a Jehová. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, 4. El salmista dice: buscad a Jehová y su poder. Aquí hay otra característica de la búsqueda de Dios. ¿Buscad cuándo? ¿De vez en cuando? ¿Cuándo tenemos que buscar el rostro de Dios? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Tú lo buscas siempre? No. Entonces, ¿cómo queremos que Dios supla el qué comerás, qué vestirás y qué beberás? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y recién esas cosas os serán añadidas. Salmo 119. Salmo 119. Todos los que no buscan a Jehová van a tener que aprenderse el Salmo 119. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Y aquí hay otra característica. ¿Cómo se busca a Jehová? ¿Cómo se busca su reino? ¿Cómo? No con el corazón, con todo el corazón. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Has buscado a Jehová con todo tu corazón? No me contesten. Entonces, ¿cómo queremos que las añadiduras sean una realidad en nuestra vida? Busquemos a Jehová o busquemos su reino de todo nuestro corazón. Versículo 10. Vuelve a reafirmar la idea. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Para qué? No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 45. Y andaré en libertad. ¿Por qué?
porque busqué tus mandamientos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, versículo 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado, ese es el énfasis, el verbo buscar, porque he buscado tus mandamientos. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que Él existe. Y escuchen esta frase, y que es galardonador ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los que le buscan. Galardonador es la palabra griega que significa alguien que premia, alguien que recompensa. En otras palabras, cuando buscamos a Dios, Él te premiará, Él te galardonará, Él te recompensará. Pero tenemos que buscarlo con fe y con todo nuestro corazón. Entonces tenemos que, hermanos, buscar su reino. ¿Qué dice Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿cuál es la otra cosa que hay que buscar? El reino de Dios y su justicia. Entonces debemos de buscar su reino y su justicia. Esta justicia es la justicia práctica, la justicia que demanda una vida de rectitud. No es la justicia imputada, porque la justicia imputada es en el momento que creímos y es una vez y para siempre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda a los Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia imputada ya fue una realidad. Pero Dios nos manda a buscar su reino y a vivir una vida en rectitud, a vivir una vida llena de justicia. Entonces, cuando hagamos esto, amado hermano, las cosas que necesitamos serán una realidad. Busca el reino de Dios. Regresamos a Mateo, pero ahora Mateo 7, del 7 al 11. Para seguir enfatizando esto de buscar el reino de Dios. ¿Qué dice aquí? Pedid y se os dará. Buscad. ¿Y qué va a suceder si buscamos? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién hará eso? Nadie, ¿verdad? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, ojo, si el padre humano común y corriente es malo, y ese hombre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo es Dios? ¿Un padre malo? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, ahí está la pregunta. Tú tienes un Padre bueno, pero tienes que buscar su reino primeramente y su justicia para que las cosas que necesitamos, que son básicas en la vida cotidiana, Él las pueda manifestar. Regresamos entonces a Mateo 6, versículo 34. Hago un pequeño paréntesis o un pequeño alcance. No te olvides, hermano. Reflexiona cuáles son tus prioridades. Porque la prioridad es su reino. Y después, tu trabajo,
tus quehaceres, la comida, la bebida, el vestido. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Versículo 34. Así que, ¿qué significa la expresión así que? Por lo tanto, es como que Cristo dijera, para concluir todo lo que les he dicho, no os afanéis. Sexta vez que aparece. El 6, curiosamente, es el número de hombre. El afán es del hombre, no de Dios. Cristo no vivió afanado, el Espíritu Santo no está afanado, Dios Padre no está afanado, pero el hombre sí. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque es mañana. No os afanéis por el futuro. Pastor, estoy preocupado. ¿Por qué, hermano? Es que mi hijo va a entrar a la universidad. ¿Cuándo? El 2025. Pastor, mire, tengo un problema, sí. Mire, en 5 años más tengo que hacer tal cosa. Oye, hermano, cálmate. Descansa en Dios. No te afanes por el futuro. No te afanes por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá su afán. ¿Basta cada día su propio mal? ¿Basta cada día su propia carga? Acompáñeme a Lucas 10. No os afanéis. Quédate con esa frase en tu corazón. No te inquietes, porque la inquietud, la alteración del alma, es señal de falta de fe. Lucas capítulo 10. Aquí me voy a dirigir a las hermanas, pero el principio espiritual es también para los varones, desde luego. Aquí se cuenta la historia de 2 mujeres, Marta y María. En Lucas 10:38 dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, se refiere al Señor. El Señor entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, buscaba su reino. 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La escena es la siguiente. Cristo entra en una casa, aparece María. María se dio cuenta y entendió inmediatamente que no había entrado en su casa cualquier personaje. María se dio cuenta inmediatamente y comprendió que dentro de su casa no había un mero hombre. María se dio cuenta de eso. Inmediatamente se sentó a sus pies a oír lo que el maestro decía. La otra mujer llamada Marta empezó a alborotarse. Empezó a ir a los... Probablemente se le cayó algún plato. Se alborotó, se volvió loca la hermana. Pregunta, ¿tenía algo de malo que Marta se preocupara por servir? ¿Tenía algo de malo eso? No. El problema era el siguiente. Estaba el maestro en la casa. Estaba el unigénito en la casa. Estaba el creador de todo el universo en su casa. ¿Qué más importante podía haber que sentarse a los pies del maestro, igual que María, a oír su voz? Prioridades. Prioridades.
Acostúmbrate, hermano, a que las actividades de iglesia coordinen tus actividades personales, no al revés. ¿Me explico? Para mí, en Laja, es sagrado el sábado, es sagrado el lunes, es sagrado el jueves, porque es la actividad de iglesia. Y quiero buscar su reino tanto en mi hogar como con mis hermanos. Muchos de ustedes no les interesa estar en el estudio del martes o jueves o en la oración. Prefieren hacer otras cosas. Ten cuidado con eso. Busca primero el reino de Dios. Cuando comenzamos a vivir una vida espiritual en nuestro hogar y también en conformidad y en concordancia con la iglesia, eso también tiene relación con buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué hizo María? Escogió lo mejor. ¿Qué dice el versículo 41? Respondiendo Jesús ante la petición de Marta de que le ayudara a servir, Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Qué verbo utiliza? Afanada y turbada. Paréntesis, no paréntesis, un alcance. Todo afán llevará a la turbación. Toda ansiedad interna te llevará, hermano, a turbarte. Inevitablemente. ¿O me equivoco? ¿Puedes tomar buenas decisiones cuando interiormente estás intranquilo? ¿Puedes tomar decisiones claras? ¿Puede el Espíritu Santo hablarte por la palabra cuando estás lleno de ansiedad? Cuando Isaías 30:15 dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. Marta, afanada estás y en consecuencia estás turbada. Estás tan turbada que no te has dado cuenta que estoy yo aquí contigo. El gran yo soy está dentro de tu casa, Marta. María se postró a mis pies para oír mi voz. ¿Y tú estás preocupada de los platos? Que no hay nada de malo en eso, pero estoy yo aquí, tu primer amor. Tu primer amor está aquí, sentado aquí en tu casa. ¿Qué más importante puede haber? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Cristo le sigue diciendo: pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria, hermano. Escucha bien. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, Marta, aquí en la casa donde yo estoy. Lo que hizo María: postrarse ante el Rey, descansar en sus hombros, oír su palabra, buscar su reino. ¿Se entiende? Busca primero, ante cualquier cosa, tu relación íntima, tu relación viva, tu relación orgánica con Dios. No transes con eso, hermano. ¿Tienes cosas que hacer durante el día? No es malo que las hagas. No es malo que trabajemos, no es malo que los jóvenes estudien, pero busca primero el reino de Dios para que todo lo demás sea añadido. Entonces, basta cada día su propio mal. Cada día trae su propia carga. Francisco Lacueva, uno de los grandes teólogos de España, que se le llamó uno de los 5 magníficos, él dijo las siguientes palabras:
No tratemos pues de llevar a hombros en un pesado saco la carga desmesurada que Dios ha ordenado sabiamente que llevemos repartida en pequeños paquetes. ¿Para qué andar con 50 paquetes ahí en el día si puedes ir llevando de a uno? ¿Para qué te sobrecargas? Basta cada día su propio afán, basta cada día su propio mal. Cada día tiene su propia carga. Simbólicamente hablando está esta ilustración. Llegamos todos con una mochila a la iglesia. Ahí, 30 kilos. La dejamos colgada afuera, se supone. Escuchamos la palabra, sí Señor, hablaste en mi corazón, gracias Señor. Algunos vuelven y se la vuelven a poner y se van para la casa. Otros, peor todavía, se llevan en la de al lado. ¿Qué hizo Ana cuando oró a Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 1. Derramó su alma, lloró a Dios y no estuvo más triste. Eso se llama confianza. Eso se llama, hermano, que cuando tú te hincas a Dios y cuando tú te postras a Dios, cuando tú haces lo que María hizo, te postras ante el Maestro y escuchas su voz, te paras fortalecido, fortalecida, entendiendo que Dios tiene cuidado de ti, mucho más de como la tiene con las aves y con los lirios del campo. Por tanto, no te afanes. Comienza a respirar en Dios, a descansar en Dios. Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Qué es nada? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. ¿Sabes lo que es la oración, hermanos? Aparte de comunicarse con Dios, que es el significado, digamos, básico, la oración del creyente es la terminación de la ansiedad. La oración del creyente es la culminación de su inquietud. ¿Me explico, verdad? Señor, estoy inquieto, vengo, Señor, a orar a ti. Señor, primero te pido perdón porque mi inquietud revela, Señor, que estoy con falta de fe. Que he desconfiado en ti, Señor, perdóname. Pero, Señor, lléname de fe, tu palabra, Señor, que me fortalezca. Mi hijo, Señor, mi papá, mi esposo, mi esposa, el trabajo, Señor, quiero descansar en ti. Señor, no puedo mentirte, estoy preocupado. Soy un ser humano, Señor, yo sé que tú me entiendes, pero por otro lado, Señor, quiero confiar en ti. Me voy a parar, Señor, descansado en ti. Esa fue la oración, se terminó la inquietud. Porque si te imaginas una oración de esta naturaleza, Señor, creo en ti, tengo una inquietud, tengo una ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Oye, estoy preocupado, ¿qué vamos a hacer con...? ¿Qué implica eso? Bueno, ¿oraste o no oraste? ¿Nos derramamos a los pies del Señor o no nos derramamos ante Él? Ana es un muy buen ejemplo. Ella tenía una tristeza enorme, tenía un dolor interior como mamá, como mujer, pero ella derrama su alma y no estuvo más triste, dice la Biblia. O no estuvo más afanada, podríamos decir, para que tenga pertinencia con lo que estamos explicando. Los dos últimos consejos para no afanarnos, y lo vamos a basar en dos pasajes. En primer lugar, 1 de Pedro 5:7. El apóstol Pedro, sin lugar a dudas, después de haber negado al Maestro, después de haberse dado cuenta a través del Espíritu Santo, cuando produjo convicción de pecado, ¿cómo creen ustedes que él estuvo cuando lloró amargamente? Triste, ¿verdad? Lo mantuvo preocupado, lo mantuvo inquieto interiormente.
Ese mismo hombre falible, ese mismo hombre que negó al Maestro y que lloró amargamente por su pecado, nos dice estas palabras, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, descansando, lánzate en sus brazos, hermano. ¿Por qué te puedes lanzar sobre Él? Porque Él tiene cuidado de ti. Decía Mateo 6, porque Él sabe de qué necesidades tienes, cuáles son tus conflictos, cuáles son tus inquietudes. Él las sabe. Por lo tanto, nosotros tenemos que echarnos sobre Él. Nuestra ansiedad, dejarlas a Él. Si Él cargó sobre sí los pecados del mundo, ¿no podrá llevar tu ansiedad? Simbólicamente hablando, las toneladas de pecados que nosotros pusimos sobre Él, Él las pudo llevar. ¿No llevará esa inquietud que tú tienes? Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por último, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Si nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, sucederá lo que el apóstol Pablo dijo ahora. Filipenses 4:19. Mi Dios, dice Pablo, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Echas tu ansiedad sobre Él y Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros fuimos enriquecidos con su pobreza, ¿cuánto más lo seremos con su riqueza? No os afanéis por el día de mañana. Descansa en el Señor, hermano y hermana. No te inquietes interiormente, porque Él sabe de lo que tú tienes necesidad, lo que yo tengo necesidad, lo que tus hijos tienen necesidad, porque Él es nuestro Padre, no solo nuestro Creador, sino también nuestro Padre, que nos suple conforme a las riquezas de su gloria y de su gracia. Pero no te olvides lo que tenemos que hacer, principalmente de acuerdo a Mateo 6. Busca, aprende, averigua, anhela, demanda, inquiétate por su reino y su justicia. Búscalo de todo tu corazón, búscalo siempre, y Él te oirá y proveerá para toda tu vida. Damos gracias a Dios por esta bendición, y para todos los que nos escuchan por este canal, queremos decirles lo siguiente. Si bien es cierto, Dios puede suplir nuestras necesidades que son físicas, biológicas, la mayor necesidad que tú tienes, querida persona, donde quiera que tú nos estés escuchando, probablemente estás en una cárcel, estás en un hospital, estás en una casa, en un campo, donde quiera que estés, la necesidad más grande que tú tienes es la vida eterna. La necesidad más grande que tú tienes es la necesidad de Jesucristo. Queremos decirte en esta hora que Él murió en una cruz para perdonar tus pecados. La Biblia dice que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Él con todo tu corazón. Todos los que estamos aquí hemos creído en Él por la gracia de Él, porque por gracia somos salvos mediante la fe. Y donde quiera que tú estés, debes de entender que Dios es tu creador, pero no es tu Padre.
Para que sea tu Padre, tú tienes que recibirlo con todo tu corazón, arrepentirte de todo tu corazón y vivir para Él una vida de obediencia a sus mandamientos, a su palabra y a su ley. Entonces, donde quiera que tú estés, cree en el Señor Jesucristo y oraremos para que Dios en su gracia pueda proveerte el don de la fe y el don del arrepentimiento y en consecuencia el don de la salvación para que seas salvo y tengas la vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hemos entendido que los afanes de la vida, si bien es cierto, son naturales en nosotros. Señor, tú nos invitas y nos mandas a no afanarnos por el qué comeremos, por qué vestiremos o qué beberemos. Porque los incrédulos, los gentiles, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que nosotros, sus hijos, tenemos necesidad de todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a buscar tu reino. Señor, y tu justicia, primeramente, antes que la comida, que la bebida, que el vestido. Es nuestro primer amor. Tú eres, Señor, el primero en nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Te pedimos perdón también por haber dudado de ti en muchas ocasiones, por nuestra falta de fe. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y nosotros, Señor, también tenemos que entender que cuando nosotros buscamos tu reino de todo corazón, cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, tú suplirás conforme a las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús, conforme a todo lo que nos falta, porque tú eres nuestro Dios, Jehová Jireh. Gracias, Señor, por esta promesa, Señor, y gracias porque nuestra fe es fortalecida. Te pedimos también por aquellas personas que aún no te conocen, para que en tu gracia puedas, Señor, salvar a aquellos que han escuchado estas palabras, Señor, con respecto al arrepentimiento y al perdón de pecados para todo aquel que cree. Señor, manifiesta tu gracia donde quiera que nos vean alrededor del mundo. Tu gracia se pueda manifestar en salvación a aquellos que en todo lugar se arrepientan de sus pecados y te reconozcan a ti como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Oramos a ti, Padre bueno, por esta enseñanza en los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.